Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G, y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda. El Hotel Maldito. Emiliano siempre trabajó en la hotelería, pues él de adolescente vivió 6 años en los Estados Unidos. Sin embargo, nunca tuvo papeles en los Estados Unidos. Asimismo que durante esos 6 años aprendió a hablar un inglés bastante fluido, pero en una redada migratoria dentro de su empresa en la cual él trabajaba en aquel entonces, expeditamente lo deportaron al no tener esos papeles. Posteriormente a los días ya se encontraba nuevamente en México, ya deportado. Afortunadamente logró hacer buenos ahorros y fincar una bonita casa en un barrio de clase media. Emiliano siempre había sido alguien bastante inteligente, pero por falta de oportunidades nunca pudo estudiar la universidad, ya que sus padres no tuvieron la solvencia para ayudarle. Y ya una vez nuevamente de regreso en México, solo buscaba trabajo en los avisos laborales, ya que era la forma antigua para buscar empleos en los años 70, 80, 90, al igual al inicio de los años 2000. Y realmente esos empleos eran muy exigentes, porque los que no te pedían años y años de experiencia te pedían una licenciatura o te solicitaban conocer algún tipo de carrera u oficio a la perfección, y los que no te pedían tantos requisitos eran muy mal pagados. Así que Emiliano ya llevaba días buscando, pues tampoco quería gastarse los ahorros de toda su vida que había logrado en Estados Unidos, y veía un anuncio en el cual le pedían preparatoria e inglés. Eran dos cosas que él cumplía. Así que fue a la entrevista. Le daban un puesto de botones en aquel hotel céntrico. Así que Emiliano poco a poco fue escalando peldaños hasta que ya era el gerente. Luego lo contrataron en otro hotel de mayor importancia y luego en otro todavía más importante. Ya tenía años de experiencia y era bastante bueno en lo que hacía, era bastante dedicado. Así que en su último cambio de trabajo le pedían como requisito la licenciatura, cosa que él no tenía, pero el salario sería el doble que el anterior empleo. Así que desafortunadamente compró un diploma universitario. Era un diploma apócrifo, claro está, y ya llevaba años trabajando en aquel hotel de prestigio cuando descubrieron que su título universitario era completamente falso. Entonces aquel hotel lo despedía y rápidamente se corría la voz en los hoteles de renombre sobre las malas praxis de aquel exgerente. Entonces Emiliano no tenía trabajo y desafortunadamente no le daban trabajo en otros hoteles de renombre por aquella dudosa reputación. Así que mientras buscaba un trabajo veía que solicitaban un gerente en un hotel, y aunque la paga no era la mejor, estaría bien para comenzar nuevamente a restaurar su reputación dañada. Cuando llegó a aquel hotel, era muy grande, sumamente grande, pero a la vez era sumamente viejo y descuidado. Estaba falto de mantenimiento, aunque por alguna razón seguía teniendo un buen número de huéspedes y un buen número de ganancias. Llegó y se presentó con el dueño y le decía su currículum laboral. El dueño, quien estaba en sillas de ruedas y por alguna razón no tenía un ojo, aunque Emiliano no quiso preguntar por obvias razones, no quería ser indiscreto. Aquel señor fumaba mucho. Aquel señor a su vez tosía mucho y mientras fumaba su mano temblaba. Aquel señor, el dueño, le decía que no era necesario que le dijera toda su trayectoria, pues en todo el gremio hotelero se conocían, y que también sabía por la situación por la cual estaba pasando, y le mencionaba que a él no le importaba aquella situación
y que tampoco se podía poner exigente, pues ya 3 gerentes le habían renunciado durante el último año. Así que si quería el trabajo, estaba bien y era de él, que también le daría un 25% más de salario, el cual decía aquel anuncio, pero que tenía que advertirle varias cosas sobre aquel hotel. Principalmente que la habitación 212 y que la habitación 227 no se abrían jamás. Solo que una vez al mes iba un cura jesuita a bendecir aquellos cuartos y mucho menos se ponían disponibles a la renta para los huéspedes. Que cada mes el hotel cerraba un día y aquel hotel no tendría huéspedes durante 24 horas cada mes. Y a su vez aquel anciano le preguntaba a Emiliano que si él creía en cosas paranormales, y Emiliano le decía que no. Entonces aquel señor le decía: pues usted, señor, ya va a comenzar a creer desde que empiece a trabajar aquí, eso se lo aseguro. Emiliano solo decía que eso era para gente con bastante imaginación y que desde luego esas cosas no existen. Aquel viejo le decía: le comenté que mis últimos 3 gerentes renunciaron, ¿verdad? Así que, don Emiliano, le voy a decir la verdad, pero no sé si me vaya a creer. Pero mi padre era un político que fue bastante corrupto y logró adquirir estas propiedades. En estas propiedades y justo en este lugar fue una fosa común de decenas de gentes que mataron en la guerra cristera. Así aquel viejo le preguntaba a Emiliano si había escuchado hablar anteriormente sobre la guerra cristera, y Emiliano respondía que sí había escuchado pero solo un poco. Aquel viejo respondía que fue una época donde un expresidente de México, Elías Calles, prohibió en su totalidad la religión católica romana y la gente tenía que hacer culto a escondidas, y el gobierno mató una gran cantidad de católicos solo por ser católicos. Así que los católicos se levantaron en armas para defenderse y que al final sí lograron ganar, pero que llegaban carretas con cuerpos y que aquellos cuerpos eran los cimientos que sostenían aquel hotel, y que su padre construyó aquel hotel sobre esos cadáveres de fieles y que era de los hoteles más viejos de la ciudad, que incluso en su pleno apogeo llegaban las celebridades de la época, desde actores, luchadores, cantantes, que siempre las presencias fantasmales eran bastantes y que no era extraño que los huéspedes salieran corriendo de su habitación aterrados ya a altas horas de la noche, que tampoco era extraño hablar con alguien que crees que está, pero la verdad es que ya no está, y que de todas aquellas leyendas e historias que contaba aquel hotel, y sumando los números de sucesos fatídicos, le contaba solo unos relatos, como que un señor había matado a toda su familia para ofrecerla como sacrificio a un demonio en uno de aquellos cuartos, que en otra habitación un asesino serial se quitó la vida cuando lo buscaba ya la policía, que en otra habitación murió una monja con su bebé, pero estaba justo en labor de parto para tratar de no ser descubierta por su congregación religiosa, y que así podía seguir horas y horas contando los sucesos terribles, tétricos que susurraban aquellas paredes de aquel viejo hotel. Y Emiliano le manifestaba que eso no sería un problema para él. Aquel viejo reía y mencionaba que los 3 últimos gerentes le habían dicho justo lo mismo. Entonces pactaban con un apretón de manos aquella propuesta laboral. Emiliano comenzó a pensar que los cambios que quería realizar en ese hotel serían bastante innovadores, desde colchones nuevos, cortinas, cambiar el tipo de toallas, el tipo de blancos, y estaba muy motivado en levantar aquel hotel y que su reputación se volviera a restaurar.
y ese día se presentaba con todo el personal del hotel y veía que no existía el suficiente personal para levantar aquel hotel. El joven de la recepción mencionó que era poco personal, ya que muchas personas solo habían renunciado pues les daba miedo estar ahí por los fantasmas del pasado. Y Emiliano le preguntaba a aquel recepcionista que si él no creía en fantasmas o por qué él había aguantado ya varios años, porque ya varios años había permanecido en aquel hotel. Y aquel recepcionista mencionaba que no, todo lo contrario, que él había logrado mantenerse porque sí, él sí creía en fantasmas, que su padre le había prometido en su lecho de muerte, cuando aquel recepcionista solo era un niño, que iría a cantarle su canción de cuna favorita, cada noche, y que cuando su padre murió, le cumplió esa promesa, y que al principio a aquel niño le daba mucho miedo, pero que luego se acostumbró y que incluso ya era reconfortante para él el paso del tiempo escucharle en las noches cantar aquella canción de cuna, pero que un día simplemente dejó de escuchar a su padre y que se podría decir que a él no le daba tanto miedo como a las otras personas quienes eran testigos de ver actividad fantasmal por primera vez. Entonces Emiliano se despedía de aquel joven para seguir inspeccionando ese hotel. Salía al estacionamiento, veía a un anciano del mantenimiento fumando. Daba por hecho que era un trabajador de ahí, pues tenía un uniforme y una escoba, y le preguntaba a aquel señor que cuántos años llevaba laborando en aquel hotel. Aquel anciano mencionaba que ya ni se acordaba, pues llegó a trabajar desde adolescente. Así Emiliano también prendía un cigarro para acompañarle, y le preguntaba que si él también creía en esas leyendas fantasiosas, esas leyendas paranormales de las que se mencionaba en aquel hotel. Y aquel anciano del servicio mencionaba que era mejor temerle a los vivos, que esos son los peligrosos. Y Emiliano, claro está, solo reía pensando dentro de sí mismo que por fin una persona coherente. Eso le tranquilizaba un tanto más y se sentía más aliviado, pues pensaba que serían solo leyendas dentro de la imaginación de aquel personal del colectivo de aquel lugar que se habían desarrollado en su memoria. A su vez, haciendo cuentas ya en su oficina, veía que a pesar de que ese hotel parecía bastante descuidado, aún tenía buenas ganancias monetarias. Así que ese día fue con el dueño del hotel y le manifestaba que quería hacer muchos cambios con los cuales podría levantar nuevamente aquel hotel y ponerle en el mapa otra vez. El viejo dueño le decía que estaba perfecto, que al final esa sería la herencia para sus hijos, pero que iba a autorizar el presupuesto hasta dentro de 3 meses, pues no quería que comenzara el trabajo y posteriormente, en 3 meses, ya hubiera renunciado por las presencias paranormales y o fantasmales que le hubiera llenado de terror y que no aguantara seguir laborando en ese hotel, justo como lo hicieron los últimos 3 gerentes anteriores, y que solo dejaran el trabajo inconcluso y una deuda. Así Emiliano le decía que estaba perfecto. Al igual veía una foto en la pared de todo el personal del hotel, quienes laboraban aparentemente ya hace algunos años de aquel momento, dentro de la oficina de aquel dueño, y le preguntaba que si ese señor de la foto era don Oscar, aquel viejo del mantenimiento con el cual había fumado un cigarro. Y el dueño del hotel decía que sí, en efecto, y también le preguntaba, supongo ya sabes de él, desafortunadamente, hace 5 años se metieron a robar el hotel. Y el pobre señor Oscar falleció después de que le dispararon varias veces. Siempre fue un gran amigo mío, lo conozco desde mi infancia. Emiliano solo recién había hablado con él, solo un día anterior.
y le decía que por favor no le dijera mentiras solo para asustarle, que con él no lo lograría, pues recién había hablado con aquel viejo. Así que aquel dueño del hotel solo reía y mencionaba que si creía que eran mentiras, estaba perfecto, que siguiera creyendo que solo eran tontas bromas, pero que al final creería todo lo que le había contado aquel dueño del hotel. Así que Emiliano ese mismo día iba caminando y veía que había una huésped que se quejaba efusivamente con quien se encontraba en aquel turno laboral en la recepción. Era una chica de nombre Amanda, y así solo Emiliano se presentó como el gerente. Y aquella señora se quejaba de que había una persona del aseo, una mujer que había ingresado en la madrugada, que había sacado el bote de basura y que no quería que volvieran a hacer eso, que respetaran la privacidad, que estaba pagando por una habitación. Aquel gerente mencionó que no tenían personal de aseo en la noche, y aquella huésped solo mencionó que sí estaba insinuando que ella estaba mintiendo. Así que aquel gerente solo se disculpaba con la mujer y así se retiraba. Solo iba pensando qué podría haber ocurrido cuando delante de él veía una monja que caminaba por un pasillo, cosa que incluso podría ser de lo más normal en un hotel, pues tantos huéspedes de distintos lugares. Veía que caminaba, pero iba dejando un rastro, un camino de sangre en el suelo. Aquella monja, cuando dio la vuelta por un pasillo, la monja, y Emiliano solo corrió un poco para alcanzarle, para preguntarle si necesitaba apoyo médico, pero al voltear al pasillo, ya no estaba aquella monja, tampoco la sangre en el suelo. Y habían ocurrido solo un instante, un pequeño instante, solo algún par de segundos, así que era imposible que la monja se hubiera desaparecido de la nada. Así Emiliano solo regresaba a recepción, ya bastante confundido, y le preguntaba a la recepcionista que cuál era el día que trabajaba don Oscar. Aquella joven no sabía a qué se refería Emiliano. Aquella mujer le mencionaba que sí había habido un señor de nombre Oscar, pero que él había muerto en un trágico accidente dentro de ese hotel ya hace algunos años. Así que sin duda alguna Emiliano, al notar ese suceso, el suceso de la huésped quejándose, la monja y lo de don Oscar, solo pensaba que tal vez sí era cierto la presencia paranormal en aquel hotel, pero que no dejaría que eso lo afectara y solo seguiría trabajando hasta recuperar su reputación. Y ya con su reputación de regreso podría regresar a esos hoteles de 5 estrellas, de grandes lujos, y seguir laborando en aquellos inmuebles. Ese día solo se enclaustró en su oficina, viendo el inventario de proveedores, empleados, horarios, tratando de encontrar el funcionamiento de aquel sitio. Sin embargo, la verdad es que ya se sentía bastante aterrado por estar deambulando por aquel tétrico hotel. Así ya habrían pasado aproximadamente más de un mes en aquel hotel, y para ese instante Emiliano ya claro que creía que en aquel lugar, en aquel sitio, ocurrían sucesos paranormales. Había sentido que alguien le hablaba al oído. Volteaba y no era nadie. Era habitual que los huéspedes reclamaran cosas de espanto en la noche, que salieran aterrados de su habitación. Él había sentido al menos que al ir caminando en aquel hotel le empujaban violentamente por la espalda, sin que hubiera nadie más que él solo caminando. Así que Emiliano, ya antes de empezar a trabajar, siempre rezaba y se encomendaba que ese día, por favor, no lo asustaran. Así cuando iba manejando rumbo al trabajo, iba con un sentimiento de tristeza, pues no quería llegar. Solo deseaba ya no trabajar en ese sitio. Así que un día fue con el dueño del hotel y le mencionaba que quería tener una charla extensa con él. Así en aquella reunión, Emiliano le decía que sí, que ya creía en cosas paranormales y que le aterraban.
y que, como era de esperarse, ya no quería trabajar más en aquel lugar, pero que resistiría, sin embargo, que quería saber la verdad, que quería saber qué había pasado en la habitación 212 y 227, a las cuales nadie podría ingresar. Y aquel dueño del hotel le decía que está bien, te diré la verdad. En la habitación 212 fue en la que un padre mató a toda su familia, incluso matándose él mismo, para otorgarlos como sacrificio a un tipo de demonio, el cual sé el nombre de aquel demonio, pero no te lo voy a decir. Al igual le decía, yo tenía una esposa y ese demonio logró poseerle por más de 47 días. Y así mi esposa murió en la habitación 227. Ese tiempo el hotel estuvo cerrado casi 4 meses. Es por eso que esas 2 habitaciones están prohibidas. Estarán cerradas al menos hasta que yo muera. Y es por eso que aquel sacerdote jesuita viene una vez al mes para contener el mal y alejar aquellas entidades negativas. Así Emiliano quedaba impactado con ese relato. Posteriormente los días seguían transcurriendo y llegaba el día en el cual aquel sacerdote jesuita visitaría aquel sitio para bendecirlo, aquel hotel, dicho hotel en el cual ese día no se alquilaba ninguna habitación. Así que Emiliano sabía que ese día no tenía que ir. Sin embargo, había olvidado unos papeles de suma importancia, de suma urgencia, pues días posteriores sería de alta ocupación, ya que un evento se daría en la ciudad y todos los hoteles estarían totalmente abarrotados. Así que optó por recoger esos papeles y regresar inmediatamente, tratando de no ser visto. Así que entró a aquel hotel, lentamente caminaba hasta su oficina, recogía los papeles y salía cauteloso, cuando a lo lejos veía a aquel sacerdote jesuita. Y a Emiliano la curiosidad le ganó, así que muy sigiloso veía que aquel sacerdote se metía al cuarto 227. Aquel gerente se acercaba tratando de no ser descubierto, pues su morbo ya era bastante por descubrir qué ocurría en aquellas habitaciones prohibidas. Veía que la puerta estaba entreabierta y solo por aquella rendija de la puerta asomaba un ojo, y veía a aquel sacerdote desnudo con una estatua de algún demonio, desollando un conejo y untando su sangre, a la vez adorándole a aquella figura del demonio, y solo le manifestaba su amor. Aquel sacerdote, aquel jesuita, supuestamente estaba adorando a aquella estatua demoníaca. Así que Emiliano solo salía aterrado, tratando de salir lo más pronto posible de aquel diabólico lugar, cuando al ir bajando las escaleras, solo algo lo empujó y solo caía, rodaba por las escaleras, ya en el suelo lastimado, con la frente abierta. Un esguince en el tobillo, solo se levantaba por aquel miedo y así salía de aquel hotel maldito. Al día siguiente solo regresó con el dueño del hotel y le decía que sabía que no tenía que estar aquel día en el hotel, pero que era necesario que le platicara lo que había visto, y así platicó todo lo que presenció. Y el dueño del hotel solo reía y decía: eso yo ya lo sabía, lamento que no te hayas enterado de esa manera, pero ¿por qué crees que este hotel sigue teniendo grandes ganancias monetarias? Ese señor de obscuridad nos ayuda. Espero no te espante lo que te digo, pero ayúdame a administrar este hotel y te garantizo que las bendiciones obscuras también te van a llegar. Te lo garantizo que te van a llegar. Ayúdame. Así Emiliano solo le decía que no y renunciaba. Ese día se marchaba para ya no saber nada de la hotelería. Posteriormente, con sus años de trabajo, vendió todo, compró una granja con animales. Después de eso jamás fue tan feliz.
Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Yo me despido, mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.